Gare, platícanos para quienes no conocen el término discapacidad múltiple. ¿Qué podemos pensar? ¿Cómo podemos imaginarnos a una persona con discapacidad? Yo te diría que discapacidad múltiple yo lo uniría a retos múltiples, a desafiar y tener la capacidad para luchar y encontrar muchas satisfacciones y el enriquecimiento de la vida de personas que pueden tener 3, 4, 5 o 6 discapacidades juntas. Que ¿Cómo no son, que puede ser? Discapacidad, ceguera, auditiva, visión, autismo, problemas de comportamiento que algunas veces se dan como consecuencia a veces de una vida difícil que han tenido. Y entonces encontramos que, por ejemplo, en Comunidad Crecer tenemos desde bebés hasta adultos y no hay ninguno que sea igual. Entonces, esto nos hace pensar también en los individuos y en que tenemos que darle un programa a Juanito que sea de acuerdo a lo que él necesita, que va a ser diferente de lo de Pepe y es diferente de lo de Mauricio o de Eduardo Mijo. Y las actividades en Comunidad Crecer son muy variadas, precisamente para satisfacer las necesidades de cada uno de ellos. Para satisfacer las necesidades, para que conozcan muchas oportunidades como cualquier niño, como cualquier joven, que las mamás se las pasan llevándolos a la clase de música, de danza, de jazz, y parecería ser como que el niño con discapacidad múltiple lo único que necesitaría sería terapia física. No es cierto. Necesita terapia física, necesita terapia ocupacional que apoye las limitaciones que pueda tener en sus manitas o en su visión, lo que sea. Necesita terapia de comunicación. Terapia de comunicación, porque gran parte de ellos no hablan y entonces pues no hablan, no entienden. No, no es cierto, tienen un lenguaje riquísimo interno y lo que necesitan es un sistema de comunicación aumentativo o alternativa que les permita comunicarse con su mamá, con su papá, con su familia y hacer conocer a la sociedad que hay muchas formas de comunicación que no necesariamente son las verbales y que muchas veces cuando vas siendo más viejo vas desarrollando también discapacidades y muchas veces un infarto cerebral también te deja sin hablar, pero necesitas comunicarte. Y también algunas cosas que todos tenemos como parte de la vida, como es el arte. ¿Por qué no tienen que disfrutar de la música? ¿Por qué no tienen que disfrutar del ritmo, de la danza, de la expresión corporal, del aprender a trabajar con el barro y sentir este barro y después ver algo que ellos crearon? De sembrar una semilla y ver que creció algo. Por ejemplo, hace 8 días en Facebook pusimos, habían sembrado unas lechugas los chavitos y les quedaron maravillosas, una parcela con unas lechugas divinas. Bueno, pues vamos a cosecharlas y vamos a hacer una ensalada. Todo el mundo participó, a lavar, a desinfectar. Qué gran experiencia. Qué experiencia de pronto el que ellos vayan viendo lo que es la vida de una semillita, cómo fue creciendo, porque la cuidaron y porque le dieron agüita y bueno, es una experiencia que cualquier niño tiene. A mí me ponían esos algodoncitos con un frijolito y me sentía feliz, pero ellos también se sienten felices. Entonces es nuevamente el estar en contacto con la naturaleza, ir a un parque, ir a un zoológico, ir a un museo, ir al centro, subirse a los camiones de 2 pisos para conocer la Ciudad de México, con muchas limitaciones y muchos problemas, porque pues esa es la vida que tenemos, con muchos cambios que se requieren dar a nuestra sociedad, con muchos cambios efectivos, sobre todo de algo que a mí me duele mucho, que hablamos de grupos vulnerables y ahí están encasilladas las personas con discapacidad, también están los indígenas, también están las personas de instituciones psiquiátricas, etcétera, y son grupos vulnerables. Y cuando en realidad todos somos vulnerables, ¿no? Claro, pero ya esa palabra de grupos vulnerables sí, ya está muy pasada de moda, realmente ya debemos superar ese término y reconocer que todos somos vulnerables. El otro día que tuvimos una reunión comenté que a mí me invitaron hace 2 años a Ecuador a que el vicepresidente del país iba a dar a conocer un programa de Manuel Espejo. Tú lo disfrutarías mucho conocerlo. Y entonces tuve la oportunidad de ir. Esta persona había tenido un accidente automovilístico y como vicepresidente de un país había quedado con lesión lumbar sin caminar. Y bueno, después de un proceso que él describe muy difícil para saber que nunca iba a volver a caminar más, pensó que había muchas cosas que tenía que hacer y entonces empezó a recorrer su país y a usar la tecnología para poner en cada casa donde había una persona con discapacidad cómo vivía, qué tenía, qué le faltaba, en las grandes ciudades, en las pequeñas, en el medio rural, en la selva, en lugares que no tenían comunicación y en unos
cables de metal, en su silla de ruedas lo colgaban y órale para pasar del otro lado del río y entonces ver cuál era la situación en los lugares más pobres. Y después de tener esa visión general, dijo, no vuelvo a decir grupos vulnerables, son grupos prioritarios. Ay, prioritarios, bien, claro. Porque son personas que necesitamos apoyarlos. Pensando que si somos países pobres, bueno, a lo mejor será tecnología asistida de bajo costo, vamos a desarrollarla para poder ayudarles. Me encanta. Vamos a poner eso de encabezado ahora que estemos promoviendo en Facebook y en Twitter este programa. Las personas con discapacidad no son grupos vulnerables, son grupos prioritarios. Excelente, me encanta. Y pensar nuestra situación. Somos un país en desarrollo, con problemas económicos. Bueno, vamos a repartir lo que tenemos y crear esta tecnología asistida de bajo costo. Nosotros hemos ido desarrollando para que los chicos puedan sujetar una cuchara, para que en el caso de la pintura tengan instrumentos hechos casi con cosas recicladas, pero que les permiten pintar. Tienes que irnos a ver. Claro que ver esto que hemos hecho. Volver a verlos, porque los he visitado y me encanta tu institución. Tú fuiste cuando inauguramos el invernadero. Sí, ¿acuerdas? me encantó. Sí. Ahora dime, Gare, para los adultos cuando quedan huérfanos, ¿cuál ha sido tu proyecto? Que los hermanos los sepan acoger en sus hogares. Esto es ir preparando a la familia. Ahorita ya tenemos ejemplos de unos hermanos divinos, preciosos. Tenemos nuestra maestra de danza, que es una hermana y que, bueno, todo su amor lo vierte en su hermana, y entonces queremos que se está fomentando algo importante. Otro hermano de una chica con autismo también, en fin. Ya están participando hermanos porque se han quedado huérfanos y ellos saben cuidar a sus hermanos. Un chiquito que se murió su mamá y su papá y el hermano tomó a su cargo a Pedro, un niño hermosísimo, un jovencito. Nada más, desgraciadamente, ellos son colombianos y después ya se lo llevaron a Colombia y le hemos perdido un poquito el rastro, pero el hermano era maravilloso. Bueno, el presidente de CONFE es hermano de un chico con discapacidad y está entregado completamente, y su hermana de Javier Quijano también está entregado. Entonces vemos esa riqueza de las familias que tienen que aprender a estrechar los lazos y que, por supuesto, ahorita ya nada más que estemos un poquito más fuertes económicamente, creo que hemos desarrollado bastantes oportunidades. Queremos servicios que no decaigan ni en cantidad ni en calidad, porque hemos tratado de ser un modelo demostrativo que hemos compartido con muchas ciudades y muchos lugares, y hemos ido a Chiapas con una caja de cartón, con papeles, 5 cartones y con todo para hacer un tablero de comunicación con recursos de los que ellos tienen, no un catálogo de Preston, claro, sino cosas que puedan desarrollar. Hemos ido, por ejemplo, a La Paz con una experiencia maravillosa de la gente, cómo tiene un ritmo y una alegría, que de pronto dimos un curso de baile en silla de ruedas y uno de tambores, y a los 2 días hubo una clausura y dije, vamos a salir y vamos a organizar, y salieron bailando en silla de ruedas. Nuevamente, eso es gratis, eso no tienes que gastar nada. Qué bonito, y además dándole con toda la creatividad del mundo a cada quien lo que cada quien necesita según su potencial y vocación específica, porque cuando hablamos de personas con discapacidad no podemos imaginarlos a todos iguales, cada uno es único, distinto e irrepetible, y cada uno tiene un gran potencial y hay que mirarlo muy bien, hay que tocarle sus manos, sentirlo, sentir su presencia y descubrir qué puede dar, y entonces proporcionarle todos los medios para que dé aquello con lo que vino al mundo para compartir con todos. Te agradezco enormemente que sigas fiel a tu causa, con los principios desde el principio, ¿no? Con los principios que la hacen nacer, sobre todo el principio de comunidad, la perspectiva de familia, la pasión por el ser humano, del ser humano por el ser humano, y que eso lo conservas, que eso no se pierde, y me encanta porque lo sigues contagiando a otras instituciones afines. Gracias. Yo te agradezco, es un placer para mí estar contigo. Igualmente. Porque en el momento en que empezamos a platicar, estas ondas cerebrales es una sola, con un pensamiento que es muy parecido, y nos dejamos de ver meses o a lo mejor más tiempo, y cada vez que nos vemos seguimos compartiendo nuestros ideales. Sí, yo digo, chócalas, así, chócalas, Gare Fávila de Saldo, tú y yo, mamás de niños con discapacidad, y sabemos de lo que estamos hablando. Y gracias. Todo lo que nos enriqueció nuestra vida. Ah, sí, padrísimo, gracias. Gracias, Tere. Pásela bien haciendo el bien, hasta la próxima. Sí hay soluciones, aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo,
institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les presento el siguiente resumen informativo. El rubro de educación